Durante gran parte de la Edad Media, el territorio italiano se mantuvo fragmentado en numerosas ciudades-estado, principados y territorios eclesiásticos que eran independientes entre sí. Pero en el siglo XIII surgió en Milán la dinastía de la Casa de los Visconti, que en un siglo logró ampliar tanto su poder político y sus dominios territoriales que se llegó a creer posible a inicios del siglo XV que el duque de Milán asumiera el título de rey de Italia y unificara la mayor parte de la península bajo su mando. ¿Cómo una sola dinastía obtuvo poder sobre gran parte de Italia? ¿Qué tan cerca estuvo en ese momento de crear un reino italiano unificado? ¿Por qué fracasó el mayor intento de unificación de la Italia medieval? Porque hay muchas preguntas por resolver. Acompáñenme a historizar. Hacia el final del siglo IX, la península itálica quedó fragmentada en varias entidades autónomas, que con el tiempo se convirtieron en las ciudades-estado, principados y territorios eclesiásticos que se consolidaron entre los siglos XII y XIII. Ciudades como Florencia, Venecia, Génova o Milán prosperaron gracias al comercio, al manejo de las finanzas y las manufacturas, logrando acumular una enorme riqueza que reforzó la posición independiente de cada una respecto a las demás. Con el tiempo, la competencia económica y cultural convirtió a la península en una zona de rivalidades entre los poderes locales. Sin embargo, ninguno de los estados era lo bastante poderoso para dominar a los demás de forma permanente, pero tampoco lo suficientemente débil para ser absorbido. Además, la influencia del papado, que controlaba los estados pontificios, contribuía a mantener el equilibrio en la península, asegurándose de que ningún territorio obtuviera poder político que pudiera ser una amenaza al propio pontífice. Tengan cuidado. Pero en el siglo XIII, la situación comenzaría a cambiar. Debido a su ubicación en el valle del río Po, Milán había disfrutado durante siglos de una posición central en las rutas de comercio, que la hizo prosperar de manera particular en los primeros siglos medievales. Después, el liderazgo milanés en la región se fortaleció a mediados del siglo XIII, durante los conflictos con el emperador Federico Barbarroja, cuando la ciudad asumió la dirección de la Liga Lombarda y obligó al emperador a rendirse, mostrando así tener la fuerza suficiente para hacer frente al poder del imperio. Es obvio que mi destino es el éxito. Después de 1240, la familia de la Torre, de la facción de los güelfos, fue adquiriendo progresivamente poder en Milán gracias a su alianza con el poder eclesiástico. Sin embargo, la familia comenzó a tener enfrentamientos con las demás familias nobles milanesas, que entre las más destacadas estaba la de los Visconti, que representaban a la facción de los gibelinos. Un hecho decisivo en el enfrentamiento entre ambas fue el nombramiento de Ottone Visconti como arzobispo de Milán en 1262, aunque en ese momento los de la Torre aún seguían teniendo control de la ciudad. Entonces, la rivalidad entre las dos familias nobles se intensificó cada vez más, pero los Visconti derrotaron al ejército de los de la Torre en la batalla de Decio en enero de 1277, abriendo el camino para su dominio en Milán. ¡Salgo de aquí, patrón! ¡Ahora yo doy las órdenes! El arzobispo Ottone le otorgó el poder a su sobrino nieto, Matteo Visconti, nombrándolo capitán del pueblo. Un año después, Matteo obtuvo el título de vicario imperial del emperador Rodolfo de Habsburgo, y en 1295 el arzobispo Ottone murió, dejando a Matteo como nuevo señor de Milán. En los años en los que se mantuvo en el poder, Matteo aseguró el señorío hereditario sobre Milán y extendió la zona bajo la influencia milanesa, disminuyendo así el poder de los tradicionales oponentes de los Visconti, las dinastías de la Torre y Anjou, que eran aliadas del papado. La política de expansión llevada a cabo por los Visconti tuvo éxito en primer lugar gracias a los recursos que Milán podía ofrecer a las ciudades que se pusieran bajo su protección y el apoyo de las élites locales, ya que los Visconti recompensaban a quienes los apoyaban con inmunidades fiscales, tierras e incluso cargos eclesiásticos. Así, hacia 1340, ciudades como Cremona, Vercelli, Lodi y Piacenza cayeron en manos de los Visconti, y desde mediados del siglo, los dominios también se expandieron gracias en parte a las alianzas matrimoniales de miembros de la familia con diversas dinastías nobles del norte de Italia, así como de otras naciones de Europa, lo que les ayudó a establecer un linaje aristocrático legítimo con reconocimiento internacional. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Por otro lado, aprovecharon las continuas guerras entre las ciudades italianas para aumentar su poder. Al intervenir en los conflictos, pudieron ejercer influencia sobre ciudades como Pavia, Novara, Vercelli y otros lugares estratégicos del Valle del Po. A mediados del siglo, durante el arzobispado de Giovanni Visconti, aprovechando la debilidad de sus rivales,
extendió su autoridad sobre Bolonia, Génova y amplias zonas de Emilia y Lombardía. Y a partir de la década de 1380, la expansión se aceleró, ahora bajo el mandato de Gian Galeazzo Visconti, cuyo objetivo era construir una gran potencia italiana. Observen. Gracias al poderío militar que había construido la ciudad, Gian Galeazzo pudo consolidar una serie de victorias en las campañas que inició. Primero cayó Verona, poco después siguieron Vicenza y Padua, luego hacia el sur Pisa y Siena, y después Perugia y Bolonia. Pero la expansión no era solamente militar. En las ciudades conquistadas se instalaron sistemas administrativos y fiscales, y aunque muchas ciudades conservaron cierta autonomía local, la autoridad política exterior estaba dirigida por Milán. En poco tiempo, ciudades y territorios que durante siglos habían permanecido independientes terminaron bajo la autoridad de Milán. En apenas 20 años, Gian Galeazzo pudo crear un gran estado que se extendía desde los Alpes hasta el centro de Italia. Y en 1395, a cambio de 100.000 florines, Gian Galeazzo obtuvo el título de duque de Milán del rey Wenceslao IV de Bohemia. De esa forma, los Visconti en su conjunto habían logrado, en tan solo un siglo, liderar uno de los estados más poderosos de la península itálica. A comienzos del siglo XV, en el apogeo de su expansión, el estado de Milán abarcaba gran parte del norte y el centro de Italia, y tenía autoridad de más de 30 ciudades y territorios. En ese momento, la hegemonía de Milán en la península parecía ser imparable, y los críticos de la época llegaron a considerar la posibilidad de que toda la Italia septentrional quedara unificada bajo el gobierno milanés. Lo logró, señor. Lo logré. Sin embargo, en el momento en que esto estaba más cerca de haberse realizado, Gian Galeazzo murió repentinamente en 1402, lo que tuvo serias consecuencias. ¡Ay, no puede ser! Sus dos hijos, de tan solo 12 y 10 años, no pudieron tomar el trono de inmediato, y su madre Caterina ejerció como regente. Se constituyó entonces un consejo de regencia en apoyo de Caterina, pero pronto surgieron disputas. Algunos miembros de las ramas colaterales de los Visconti y dos de los hijos ilegítimos de Bernabo, hermano de Gian, se opusieron a la regencia de Caterina, y a partir de ese momento la crisis política se agravó. Facino Cane, uno de los generales de Gian Galeazzo, obtuvo el título de conde de Biandrate y adquirió considerable autoridad en los territorios de los Visconti. Muchas ciudades que habían aceptado el dominio solo por la fuerza militar superior de Milán aprovecharon la crisis sucesoria para recuperar su independencia, al mismo tiempo que potencias vecinas comenzaron a conquistar regiones periféricas. Padua, Bolonia, Pisa y otras posesiones comenzaron a separarse, lo que provocó la fragmentación territorial. El rápido rompimiento de la unidad territorial que habían creado los Visconti expuso la fragilidad de su estructura política, con el resurgimiento de conflictos internos y enfrentamientos entre los grandes grupos aristocráticos. Su gobierno altamente autoritario había provocado en las familias aristocráticas un gran descontento, por lo que aprovecharon la debilidad política del ducado para comenzar a recuperar su independencia. ¡Se acabó! ¡Me voy de aquí! Durante parte del siglo XV, los Visconti intentaron recuperar parte de lo perdido. Filippo Maria Visconti, uno de los hijos de Gian, recuperó numerosas ciudades de Lombardía y restableció la influencia de Milán sobre parte del norte de Italia, pero eso ya no sería suficiente. Su única hija, Bianca Maria, se casó con Francesco Sforza, un condottiero de Filippo Maria, y al fallecer Francesco tomó el título de duque de Milán. Desde ese momento y hasta el siglo XVI, aunque los Sforza conservaron Milán como un estado rico y poderoso, nunca alcanzaron la posición que los Visconti se habían logrado a principios del siglo XV. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.